Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Osuna. En los siguientes minutos vamos a hablar acerca de las recomendaciones nutricionales del paciente crítico con COVID-19. No tengo conflictos de interés por declarar. En los siguientes minutos hablaremos respecto a las mejores prácticas en materia de intervención nutricional en el paciente hospitalizado. Sabemos que la condición de COVID-19 representa hoy en día un problema de salud pública. En México, a la fecha, se han documentado más de 933,000 casos confirmados, de los cuales ya se documentan más de 92,000 defunciones tan solo en nuestro país. Sabemos que gran parte de los pacientes que se encuentran con la infección por SARS-CoV-2 desarrollan el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Una proporción importante de esos pacientes van a requerir ingreso en la unidad de cuidados intensivos y la instauración de ventilación mecánica invasiva. Estos pacientes cursan con incapacidad para alimentarse por la vía oral debido a la modalidad ventilatoria y que frecuentemente están bajo fármacos sedantes, entre otro tipo de medicamentos. De ahí que estos pacientes en estado crítico, bajo ventilación mecánica invasiva, necesitan la instauración de una terapia nutricional. ¿Por qué? Porque en ausencia de esta, pues el paciente no estaría recibiendo ningún nutrimento a su organismo, ¿no? Respecto al estado nutricional, sabemos que en México gran parte de los pacientes infectados cursan con sobrepeso y obesidad. Hoy en día ya hay bastante literatura, a pesar de lo nueva que es la condición clínica, que documenta el mayor riesgo que tienen los pacientes con un IMC de obesidad y los peores desenlaces que tienen justamente estos pacientes. Se ha documentado una asociación entre IMC y severidad de la condición clínica, así como también un mayor riesgo de muerte en aquellos pacientes con obesidad. ¿Cuánto? Aproximadamente 33% mayor riesgo de muerte. En otras condiciones clínicas es importante mencionar que el paciente con obesidad no es un paciente exento de desnutrición. Es decir, muchos pacientes con obesidad cursan con una desnutrición establecida, sin embargo, el exceso de peso suele enmascararlo, ¿no? En algunas otras condiciones clínicas, en pacientes en estado crítico, se ha documentado que 6 de cada 10 pacientes con obesidad cursan ya con desnutrición a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es importante no considerar que la obesidad es un estado nutricional óptimo o que el paciente con obesidad no tiene riesgo de desnutrirse. Y eso es algo relevante porque el paciente con patología pulmonar ya es un paciente que por sí solo la condición lo pone en una mayor susceptibilidad a desnutrirse. Y es que, similar a otras condiciones clínicas pulmonares, la condición de COVID-19 incrementa la respuesta inflamatoria, es decir, se acompaña de una respuesta inflamatoria importante, incrementa el gasto energético y incrementa la sintomatología pulmonar que incide o impide el consumo adecuado de alimentos, ¿no? Toda esta triada pues lleva a que el paciente se desnutra, ¿no? Si no es por la inflamación, es por el incremento en el gasto energético, es por el hecho de estar comiendo cantidades menores a las que necesita. Y debería de preocuparnos esto porque la presencia de cualquier infección, en este caso COVID-19, ocasionaría entonces anorexia, mayores necesidades de energía, de proteínas, alteraciones gastrointestinales, como se han reportado en varios estudios, llevando a que el paciente pierda peso, ¿no? Y si a esto le sumamos que el paciente, por lo general, lo que vemos en los centros hospitalarios, es que tiene 10, 14 días sintiéndose mal hasta el momento en el que llegó a pedir ayuda. Gran parte de los pacientes ya llegan con una pérdida de peso o ya llegan con una desnutrición franca. Y la pérdida de peso y la desnutrición ocasiona de forma inherente o directa alteraciones en las respuestas inmunológicas, tanto innata como adaptativa, específicamente una disminución en la capacidad para fagocitar de las células que se encargan de ellos,
una menor proliferación de linfocitos T, una menor síntesis o secreción de inmunoglobulinas, alteración de barreras inmunológicas, llámese piel, donde el paciente que cursa con desnutrición tiene adelgazamiento de la piel, lo cual incrementa el riesgo en conjunto a desarrollar nuevas infecciones, ¿no? Es decir, el paciente con COVID-19 que termina infectándose de alguna otra condición o algún otro microorganismo durante la estancia hospitalaria. Y esto cada vez va cobrando más relevancia porque finalmente la desnutrición en el paciente con patología pulmonar empeora todos los desenlaces. Hoy en día sabemos que la desnutrición disminuye la fuerza de los músculos respiratorios, incrementa la estancia hospitalaria, disminuye la respuesta inmunológica, lo cual se traduce a una mayor necesidad de la ventilación mecánica invasiva, mayores tasas de infecciones y en conjunto una mayor mortalidad. De ahí que debería de preocuparnos que todo paciente hospitalizado en estado crítico y no crítico por igual, porque estas asociaciones es independientemente de la condición clínica, pues el paciente que no recibe lo que necesita tiene peores desenlaces, ¿no? Gasta más dinero, más días de ventilación mecánica, mayor riesgo de neumonía asociada al ventilador, entre algunos otros desenlaces. Sabemos que los pacientes con COVID-19 ya tienen un riesgo nutricional presente. En este estudio, publicado hace un par de meses de una corte de pacientes de Wuhan, vemos que aproximadamente entre un 40 y un 85% de los pacientes cursan con riesgo nutricional independientemente de la herramienta de tamizaje utilizada. Lo que sí está claro es que, similar a otros grupos poblacionales, el paciente con COVID-19 y con riesgo nutricional tiene más estancia, gasta más, tiene menos apetito, tiene mayor severidad de la enfermedad. Algunos otros estudios a la fecha han documentado que el paciente con riesgo nutricional, en este caso utilizando la herramienta NRS 2002, tiene 123% mayor probabilidad de muerte que los pacientes que tienen un NRS 2002 en resultado 3 o 4 o menor de 3. Y al utilizar la herramienta de Nutric Score, los pacientes con un riesgo nutricional alto tienen 101% mayor riesgo de mortalidad en comparación con los pacientes que, según esta escala de severidad o de riesgo nutricional, tienen una categoría baja, ¿no? Entonces, aquí lo que debería de importarnos es cómo llega el paciente, qué tanto debo de maximizar o reforzar las medidas de abordaje nutricional para con esto evitar el deterioro y en la medida posible tratar de revertir las asociaciones o los riesgos relacionados al estado nutricional, ¿no? De ahí que es importante implementar estrategias para prevenir y tratar la desnutrición y tener bien claro que ningún paciente está exento de desnutrirse. Hoy en día, muchísimas sociedades internacionales han emitido sus recomendaciones para el abordaje nutricional del paciente con COVID-19 en estado crítico y no crítico. Habría que adaptar cada una de estas a la disponibilidad y a los recursos con los que se cuenta en cada centro hospitalario. En general, algunos de los aspectos en los que coinciden todas estas recomendaciones emitidas es que hay que iniciar a la brevedad la terapia nutricional, hay que darle prioridad siempre a la nutrición enteral, considerando los beneficios asociados a la misma en cuanto a la mucosa gástrica, a la síntesis de hormonas y enzimas, a la regulación de la respuesta inmunológica, al rol que tiene la nutrición enteral en el tejido linfoide asociado al intestino. Hay que considerar que esto aplica no solo a las unidades de cuidados intensivos, sino a todo paciente con ventilación mecánica. Y la instauración de una correcta terapia nutricional, pues potencialmente puede cambiar el curso de la enfermedad. Creemos que es así. La realidad es que a la fecha no hay evidencia contundente al respecto.
¿Por qué? Probablemente por pues, lo sobrepasada que están las unidades de cuidados intensivos o los centros hospitalarios en este momento. Entonces, un poco respecto a los lineamientos de la terapia nutricional, siempre utilizar el tracto gastrointestinal cuando éste esté funcional, es decir, la nutrición enteral debe ser siempre la primera opción. Hay que iniciar en cuanto el paciente alcanza la estabilidad hemodinámica. Hay que valorar el apoyo vasopresor en los pacientes para con ello decidir cuál es el momento más óptimo u oportuno, considerando que dosis elevadas de vasopresores potencialmente pueden incrementar el riesgo de isquemia intestinal. ¿Cuánto iniciar? No más del 70% de los requerimientos, es decir, no es necesario iniciar de una forma abrupta o alcanzar de una forma abrupta los requerimientos de energía y de proteína de los pacientes. Una de las grandes preocupaciones es qué tan seguro es alimentar al paciente que está pronado. Vemos que muchos pacientes se benefician de esta posición, sobre todo aquellos que tienen un IMC correspondiente a obesidad. Y la realidad es que es seguro alimentar al paciente en esta posición. No hay diferencias en cuanto a la incidencia o frecuencia de alteraciones o intolerancias gastrointestinales. Solo hay que tener cuidado y tratar de mantener elevada la cabecera de la cama a 25 grados. Entonces, esto no sería una contraindicación. ¿Cuánto darle al paciente? Esto es algo que debe de individualizarse, hay que evaluar a los pacientes, hay que identificar si el paciente tiene un riesgo elevado a desarrollar síndrome de realimentación, iniciar la nutrición enteral en las primeras 48 horas, ya sea a través de una vía nasogástrica u orogástrica, y si la nutrición enteral no es factible, o bien han pasado 4 días y el paciente no ha logrado cubrir sus requerimientos, vale la pena el inicio de nutrición parenteral suplementaria. ¿Cuál sería la meta? Algunos autores y documentos de consenso sugieren 25 calorías por kilogramo, sugiriéndose dar 10 calorías kilogramo el día 1, el día 2 15 calorías, el día 3 20 calorías y el día 4 25 calorías por kilogramo. La meta de proteína es 1.3 gramos por kilogramo. Hay que individualizar en cada caso. Cerca del 40% de los pacientes en estado crítico suelen desarrollar lesión renal aguda grado 3, AKIN 3. Muchos de ellos requieren de terapias de reemplazo renal y depende de la modalidad de terapia de reemplazo renal. Se han documentado pérdidas de aminoácidos, es decir, en aquellos pacientes con hemofiltración, 22 gramos de aminoácidos se pierden durante la sesión. Aquellos que están bajo SLED o diálisis sostenida de baja eficiencia, 10 gramos por sesión. Y aquellos pacientes con hemodiálisis intermitente, 6 gramos por sesión. Si es un paciente con AKIN 3 bajo terapia de reemplazo renal, las recomendaciones oscilan entre 1.7 hasta 2.5 gramos por kilogramo en aquellos pacientes que están siendo sometidos a terapias de reemplazo lentas continuas o estos equipos Prisma. Es importante brindar las cantidades óptimas, subalimentar condiciona desnutrición, sobrealimentar ocasiona alteraciones metabólicas, de ahí la importancia de tener un equipo especializado de nutrición clínica para la valoración y el abordaje nutricional de cada uno de los pacientes. Una de las cosas que resulta preocupante es que el paciente con COVID-19 suele tener intolerancia gastrointestinal, o es al menos lo que reporta la literatura, ¿no? Al menos en una pequeña cohorte de pacientes mexicanos documentan que 20% de los pacientes presentan diarrea, vómito o dolor abdominal al momento del diagnóstico. Un metaanálisis publicado también recientemente documenta que 17% de los pacientes presentan algún síntoma gastrointestinal y esto podría afectar la aceptación o la
tolerancia a la nutrición enteral en los pacientes que así lo ameritan, ¿no? A la fecha no hay reportes de que también se tolera la nutrición enteral. Sin embargo, pues sí es necesario considerar estas implicaciones en la posible tolerancia de cada uno de los pacientes, ¿no? En nuestro centro hospitalario evaluamos durante la primera semana de abordaje con qué frecuencia el paciente presentaba alteraciones, ¿no? Eh, Vemos que la intolerancia más común de los pacientes suele ser diarrea y vómito en la mayoría de los casos. El día que más alteraciones se presentan es en el día 3, que es justamente en el día en el que intentamos alcanzar al paciente a los requerimientos. Entonces esto podría correlacionar con el incremento en el volumen infundido a través de la nutrición enteral. Sin embargo, esto no es una contraindicación para brindarle al paciente e ir escalándolo o progresándolo hasta alcanzar sus requerimientos en el día 4. La principal alteración que nosotros observamos durante la primera semana es estreñimiento, definiendo estreñimiento como la ausencia de evacuaciones en los primeros 6 días de nutrición enteral. Y esto va muy relacionado al uso de sedantes, que son pacientes que no tienen movilidad. Hay que implementar estrategias para tratar de evitar o aminorar el estreñimiento, considerando que el estreñimiento también se asocia a peores desenlaces. Mayor translocación de microorganismos, mayor número de días dependientes de ventilador, entre otros aspectos. Entonces, vale la pena considerar el uso de senócidos o el utilizar fórmulas enterales con fibra. ¿Qué hacer dependiendo el tipo de intolerancia que el paciente esté desarrollando? Si cursa con náuseas o vómito, hay que prescribir procinéticos. ¿Por qué? Porque promueven la motilidad. Si el paciente tiene retraso en el vaciamiento gástrico o cuantificaciones de residuo gástrico elevadas, más de 500, hay que evitar fórmulas densamente energéticas. Hay que considerar sondas postpilóricas. De nuevo, hay que sugerir el uso de procinéticos. Si el paciente cursa con distensión abdominal, hay que disminuir la tasa de infusión. Hay que migrar a una fórmula densamente energética para con esto requerir un menor volumen. Y si el paciente cursa con diarrea, hay que migrar a una fórmula con fibra y en caso de persistir, podría ser candidato a una fórmula semielemental. Entonces, de ahí la importancia de incluir al profesional de la nutrición en los equipos de trabajo para que sea justamente él quien se encargue de dar el abordaje y el monitoreo a cada uno de estos pacientes. El profesional de la nutrición es quien puede encargarse de detectar la desnutrición, aunque todo paciente en estado crítico debería ser considerado un paciente con riesgo de desnutrición, sobre todo considerando los días que se han reportado duran los pacientes bajo ventilación mecánica invasiva, ¿no? Es el profesional de la nutrición el que se encarga de evaluar el estado de nutrición, de estimar el peso y la talla, sobre todo para aquellos pacientes en quienes no se logró pesar y medir al ingreso, de decidir cuál es el momento más óptimo para iniciar la nutrición enteral conforme la estabilidad hemodinámica, de cuantificar cuánta energía está recibiendo el paciente a través del esquema de medicamentos, es decir, si está recibiendo soluciones glucosadas, si el paciente está recibiendo terapia con propofol, de evaluar el control metabólico para con esto ir adecuando la dieta o la nutrición enteral, identificar a pacientes con mayor riesgo de desarrollar para desarrollar síndrome de realimentación, perdón, para con ello progresarlos de una forma más lenta, de definir cuál es la vía más adecuada, qué tipo de sondas, qué tipo de fórmula sería la más conveniente para el paciente, pues abogar porque el paciente reciba nutrición enteral en gran parte de los casos, aún que el paciente esté en posición prono. Entre otros aspectos, definir en qué momento es el más adecuado para iniciar la nutrición parenteral, qué tipo de nutrición parenteral es la que debe de recibir el paciente, si hay fórmulas tricámara, cuál, si es individualizada, cuánto, y así sucesivamente, ¿no?
Respecto al monitoreo, pues verifica el profesional de la nutrición en el día a día si el paciente recibió el volumen prescrito de nutrición enteral o de parenteral, si ha tenido signos o síntomas de intolerancia, si tiene signos o síntomas asociados a déficit de nutrimentos para con ello decidir suplementarlos, entre otros aspectos. Y esto no termina durante la etapa crítica, sino es un proceso que continúa una vez que el paciente es extubado. ¿Por qué? Porque es el profesional de la nutrición el que se encarga de prescribir dietas modificadas en aquellos pacientes que cursan con disfagia, postventilación, de definir cuál es el momento más adecuado de destetarlo de la nutrición enteral, entre algunos otros aspectos que resultan cruciales en el curso clínico del paciente. Entonces, la realidad es que a la fecha tenemos más preguntas que respuestas. No sabemos a la fecha de forma exacta cuánta energía y proteína requiere el paciente, cuál es el impacto de la provisión óptima, debe de tener una composición nutrimental específica, eso que estamos infundiendo, si la suplementación a dosis suprafisiológica realmente tiene un beneficio y si una correcta intervención nutricional puede aminorar o revertir los efectos de la desnutrición o del riesgo nutricional, ¿no? Lo que sabemos a la fecha es lo que se ha traspolado de otros grupos poblacionales, sin embargo, pues creemos que el comportamiento o el beneficio de la intervención nutricional sería la misma reportada a otras condiciones clínicas, ¿no? A manera de conclusión, todo paciente con COVID tiene riesgo de desnutrirse. Incorporar un protocolo para la atención nutricional permite mejorar la provisión. El monitoreo diario del estado nutricional y de la condición clínica del paciente resulta fundamental. La terapia nutricional es algo dinámico que requiere cambios constantes, inclusive en el día a día. Y la inclusión del nutriólogo resulta esencial en el abordaje del paciente en estado crítico y no crítico. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto y mis redes sociales. Gracias.